Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a un día más de esta jornada de coaching de acción que estamos brindando desde la escuela. Hoy vamos a compartir el segundo capítulo del taller Noveleras. de... Somos noveleras. Claro, viene la maratón, después la vamos a subir a Netflix también. Sí, y como ya hemos venido mencionando en los talleres, bueno, el objetivo de los mismos es poderles brindar estos conocimientos, estas herramientas que vamos adquiriendo desde el coaching. ¿Sí? Todos nosotros hemos estudiado en la escuela Coaching Salta, ¿sí? Fundada por nuestro máster Rubén Orsusa, ¿sí? Que tiene 45 años de trayectoria, que ha trabajado con empresas privadas, como YPF, como Coca-Cola, y es pionero en el norte argentino de lo que es la capacitación y la carrera de coaching ontológico profesional, de la cual también está a cargo nuestro director académico Daniel Orsusa, que él es licenciado en Administración de Empresas, y también es el que promueve estos tipos de eventos, de entrenamientos, ah, que vamos compartiendo con todos ustedes. ¿Sí? Los que no han estado antes, bueno, les pido que se queden hasta el final. Tenemos regalos de parte de la escuela. Y bueno, no le quiero quitar más tiempo, porque esto sería como el corte comercial antes de la novela. Y los dejo con la coach ontológica profesional, Elba Domínguez, ¿sí? Que va a continuar con el tema. Bienvenida, Eli, ¿cómo estás? Hola Marcos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los coach amigos que en este día tan especial, el Día de la Amistad, están conmigo. Y muy bienvenidas a todas las personas que estuvieron y que están en este momento en este taller, donde seguiremos aprendiendo, porque de hecho yo no estoy dando este taller porque sé, sino porque estoy aprendiendo. Como me presentó Marquito, mi nombre es Elba Domínguez, soy mamá de 5 hijos y tengo otro mismo número y más de nietos. Y lo que a mí me llevó a a compartir estos aprendizajes con ustedes es que como mamá he vivido mucha incertidumbre con la crianza de mis hijos. Entonces, todo eso que fui viviendo, todo eso que fui recogiendo en mi experiencia de vida y que luego lo pude sellar con las distinciones que fui aprendiendo en esta prestigiosa escuela de coaching Salta, es lo que quiero compartir en esta hora con ustedes. Durante muchos años me sentí una mamá culpable. Me sentí una mamá con culpa, porque soy de esas mamás que siempre estuvo trabajando afuera de su casa, muchos años en relación de dependencia y muchos más como independiente. En el año 2002, cuando mi hijo más pequeño tenía solo 3 años, la vida me puso pruebas por las que tuve que decidir y me decidí a dar un gran paso que fue el de hacerme independiente. Todo esto de hacerme independiente llevaba mayor responsabilidad en mi respuesta a mi trabajo. Al llevar mayor responsabilidad demandaba mayor tiempo mi trabajo. Y eso mismo, el tiempo que dedicaba a estar en mi trabajo, llevaba a que esté menor tiempo con mis hijos. Cuando ellos fueron creciendo, se fue pasando el tiempo y ya empezaba a ver que egresaban de la escuela primaria y más tarde del secundario. Y así es como empecé a mirar para atrás y a ver muchos espacios donde yo no había estado con ellos compartiendo.
empecé a sentir culpa porque no compartí tal vez un acto en el colegio. Empecé a sentir culpa porque no estuve con ellos en la cancha el día del torneo. Empecé a sentir culpa porque no estuve tal vez para ir a buscarlos en la noche de salida. Esa angustia por la culpa de no haber compartido con ellos esos momentos tan importantes que yo juzgaba era para ellos, me llevó a mantener una relación con ellos que no era era una relación de mamá permisiva. ¿Por qué? Porque al sentir culpa era como que quería compensar de alguna manera, siendo permisiva y no poniendo límites tal vez, eso que yo juzgaba que había faltado. Esa sensación de culpa que tuve, entonces no me hacía tener una buena relación. Cuando pude reflexionarlo, cuando empecé a hacer la carrera de coach ontológico, cuando aprendí distinciones de que la culpa no es, la culpa se da cuando yo hago algo con propósito de dañar al otro. Y no es lo que a mí me pasó. De hecho, yo salí a trabajar porque en el 2002, creo que a todos les debe haber pasado, sufrimos una situación muy angustiosa económicamente. Nos pasaba en todas las casas, en todas las familias, y también me pasó a mí. Esto me llevó a tomar decisiones de salir a trabajar más tiempo. Entonces, cuando pude entender de que yo no hice daño a propósito, y de hecho mis hijos me confirman, cuando ya van creciendo y son adolescentes, y tuvimos posibilidad de conversarlo con ellos, y me cuentan y me dicen que ellos tienen y podemos gozar todo del bienestar que tenemos hoy, porque yo un día tomé la decisión de salir a trabajar. Entonces, eso me lleva a interpretar y a reinterpretar de que ya no soy más una mamá con culpa, de que no debo, cada vez que tenía que conversar con ellos, era la sensación de que estábamos desiguales y no podía tener una buena relación de mamá-hijos. Cuando pude cambiar esa interpretación es cuando puedo ponerme en mi rol de mamá y cuando puedo poner límites si es necesario y cuando puedo decir no si es necesario decir no. Esto me llevó a mejorar la relación ahora, porque de hecho con la culpa lo que hacía era como estar en el pasado, con lo que ya pasó, con lo que no podía cambiar. Y si había algo que podía cambiar, era ahora, en el presente. Si podía mejorar la relación con mi hijo, con mis hijos, era desde hoy en adelante. Entonces, es ahora cuando puedo empeñarme en hacer y crear la relación que yo quiera con mi hijo. Esto de, a veces, de ser culposos, también nos lleva a creer que no tenemos una respuesta adecuada para darles a mis hijos. Entonces, cuando esto me lleva a reflexionar sobre, ¿siempre tengo que darle una respuesta a mis hijos? Si bien, como decía Marcelo en el taller anterior, a veces por ser padres creemos que somos los más grandes y creemos que tenemos el poder. Ahora, mi pregunta es, ¿no sería mejor, no aprendería mi hijo a respetarme inclusive, si aprende a verme más que como supermujer, más que como heroína,
más que como la mujer que tiene todas las respuestas, más que como la súper, que no tiene, que todo lo puede. No aprendería a respetarme y a valorarme si yo me muestro vulnerable. Busqué la definición de vulnerable, de vulnerabilidad en el diccionario, y me gustaría, no sé si a ustedes, si alguien puede mandarme en el chat alguna respuesta de qué considera que es vulnerable o vulnerabilidad. O si alguien puede abrir el micrófono y compartirme. ¿Nadie? Bien. Entonces, la respuesta, lo que yo busqué es que vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se acerca un fenómeno amenazante. Llevado esto al plano de mamá-hijo, de papá-hijo, digo, ¿cuál sería la amenaza? ¿La amenaza sería mi hijo? ¿Por qué tendría yo que mantenerme con la guardia alta delante de mi hijo? ¿Por qué tendría yo que crear no solo una barrera? A veces hasta nos esforzamos por crear un muro en la relación con mi hijo. ¿De qué tendría que defenderme yo de mi hijo? Entonces, todo esto me llevó a la reflexión, a ver cómo a veces estamos a la defensiva en la conversación y en esa relación con mi hijo. Lejos de ponerme en esta postura de vulnerabilidad que tiene que ver con la apertura que voy a mostrarle a mi hijo, con la confianza que voy a abrir para que mi hijo pueda acercarse, para que mi hijo pueda ser, para que mi hijo pueda contarme lo que vivió en la última salida, para que pueda contarme lo que vivió en el colegio, para que pueda contarme sus experiencias con sus pares. Entonces, aprender a ponerme en vulnerabilidad, que lejos tiene que ver con ser débil y perder autoridad, y me hace mucho más ganar confianza con mi hijo y hasta ganar la autoridad con mi hijo. Porque cuando soy vulnerable, estoy abierta, estoy confiada y muestro esa confianza con ellos. Esto de ser vulnerable, nada tiene que ver con ser, de perder el poder. Porque con mi hijo no se trata de tener mayor o menor poder. Se trata simplemente de protegerlo y cuidarlo cuando está en la primera etapa de la infancia, de sostenerlo y ayudarlo y acompañarlo cuando está en la segunda etapa de la adolescencia. Y cuando son grandes, ya es como que caminamos al lado, uno al lado del otro. Y no tiene tanto que ver
con perder ninguna autoridad. Inclusive este desarrollo de las etapas también me llevó a reflexionar sobre el desapego, o sobre el apego más bien. Porque no sé si alguien me puede decir qué es el apego. ¿Te puedo sumar algo, Eli, a lo que venías hablando de vulnerabilidad? Sí, perfecto, Marco, me encantaría. Me quedé reflexionando mientras lo enunciabas, esto de la resistencia, de estar siempre a la defensiva, ¿sí? Perdón, no sé, hay ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? Genial. Sí, perfecto. Que esto de la vulnerabilidad, esta habilidad, porque sería una habilidad comenzarnos a poner en este lado de apertura, sino, como lo planteabas, nos va a permitir conversar de otra forma con nuestros hijos, porque no vamos a estar estresados, no vamos a estar pensando en dar respuestas, sino sabiendo que hay cosas que no sé y la puedo aprender con ellos, que les puedo dar el espacio, que puedo construir, porque creo que de nuestros hijos también aprendemos mucho, ¿sí? Y dándole el espacio que mencionaba hace rato Eli, también genera ese vínculo de confianza, porque a medida que van creciendo los chicos, a veces una de las cuestiones que se plantean es no sé cómo llegar a ellos, o no sé cómo conversar, o él no me cuenta nada, ¿sí? Y en esta culpa que mencionaba anteriormente, nosotros buscamos ayudarlo de cualquier forma, y a veces le damos esa capacidad de acción por no saber conversar o no saber escucharlo, y vamos como forzando una relación en esto de sentir que no estuve, entonces quiero aprovechar todo el tiempo que no estoy con ellos para darle lo mejor, y no les permitimos también a ellos desarrollar o vernos que nosotros somos vulnerables, que a nosotros nos pasa también cosas que no sabemos, que sentimos, y que ellos también pueden expresar desde ese punto. Sí, porque si no, es como que nos ven siempre duros, siempre que tenemos que resolver todo, que hacemos todo, y ellos van copiando, porque los hijos son los primeros que absorben todas estas cuestiones y van aprendiendo nuestro modo operando. Y por eso creo que es importante esto de la vulnerabilidad, ¿sí? Para ellos, para poder expresar, y para nosotros, como padres, poder conectarnos. Así que eso más que nada quería sumarte, Eli. Muchas gracias, Marcos. Excelente tu aporte. Y me gusta porque inclusive yo estuve reflexionando también sobre la escucha que vos traías, y dejar la resistencia, ¿no? Porque la resistencia, lejos de sumar, es solamente resistir, ¿no? Es no querer aceptar algo, y en una relación no se puede hacer la mejor construcción si yo estoy resistiendo todo el tiempo. Si yo me resisto a que mi hijo crezca, si yo me resisto a que mi hijo va a salir con más frecuencia ahora que ya está siendo adolescente. Y esto de escuchar, que también muchas veces como papás, sobre todo nos pasa con los adolescentes, que ya empiezan a cuestionar mucho más que antes, es cuando juzgamos que a veces no tenemos qué decir, no sabemos qué decir. Y admitir y aceptar que no tenemos respuesta, que no sabemos todo, que recién estamos siendo tan aprendices como ellos, que inclusive podemos aprender con ellos, sobre todo en esta época, en esta etapa, donde la tecnología a mí en particular me supera ampliamente, y donde son ellos los que saben mucho más que yo. Y así como en eso, en tantos otros ámbitos, donde no conozco todo, y donde puedo decir con tranquilidad, no sé, me hace más humana, me hace más vulnerable, y ellos pueden reconocer que tienen una mamá que es humana, no es una supermujer. Entonces, eso para completar completamente perdón, y una cosa más respecto de la escucha.
Cuando yo no tengo ninguna respuesta para darle, si yo solamente aprendo a escucharlos, ya con eso es lo mejor que puedo darles. Escuchar sus inquietudes, hacerles preguntas por lo que no entiendo. Preguntar cuando mis hijos, cuando me cuentan algo y yo no entiendo, les pregunto. Y de esa manera se dan cuenta que están siendo escuchados. De esa manera se dan cuenta que a mí me interesa lo que me están contando. Y cuando pregunto, saben que fueron y que tienen a alguien que aunque no les dé respuesta, les sirve la confianza que yo les estoy dando. En cuanto al desapego, que tiene que ver más bien primero con el apego, en el apego dice, el apego emocional tiene que ver con tener personas que nos brinden afecto. En tiempo duradero. Es una definición que encontré en el Google. Y entonces yo decía, claro, sí, es lógico. Nosotros como seres humanos necesitamos de sentir el afecto del otro. De mis hijos, de mis padres, de mis amigos, de mis hermanos. Necesitamos sentirnos queridos, contenidos. Y como se ve en las imágenes, el apego en la primera infancia, en la primera etapa de nuestra vida, es completamente normal y natural. Sentirnos protegidos es lo mejor que nos puede pasar cuando somos indefensos, cuando somos unos bebés que no nos valemos por nosotros mismos. Entonces, tener en ese momento el apego de nuestros padres, el cariño, el afecto y la contención, es maravilloso. Cuando vamos creciendo, y ya hemos pasado la niñez y pasamos a la adolescencia, ya es como que empezamos a descubrir y a veces a cuestionar por qué el papá me enseñó de tal manera y yo estoy descubriendo que se puede hacer de otra. Ya ese apego no lo necesito tanto, sino que más bien naturalmente empiezo a cuestionar las cosas que me enseñaron. Empiezo a no estar de acuerdo con todo lo que se dice en mi casa. Por eso la rebeldía, que es propia de la adolescencia. Nosotros decimos rebelde, ¿por qué? Porque la rebeldía tiene que ver con ponerse en oposición. Con ponerse en oposición a todo eso que yo traía como enseñanza, como aprendizaje. Entonces, en esa etapa como que naturalmente el jovencito, el adolescente, tiende a desapegarse de los padres. Y a veces nosotros, como somos los más grandes, los papás somos los más grandes y tenemos mayor poder y autoridad, no les dejamos esa libertad de decidir, porque queremos tener todo controlado. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no es ni un niño ni un adolescente? ¿Qué pasa cuando ya tiene 30 años? Pensando en este tema me acordé de una persona que conocí y el hijo de 18 años se fue a estudiar y la madre lloró todo el primer semestre, hasta que el hijo decidió volverse, regresar a su casa, porque la madre no podía aceptar de que el hijo se haya ido, de que no esté en su casa. Era el reclamo de todos los días, de no verlo en el desayuno, de no verlo en el almuerzo. Y de esa manera no hizo otra cosa que coartar su libertad, que coartar su elección de ir a estudiar afuera.
que decidir sobre el futuro de su hijo. Es a este desapego el que quiero sugerir, que no nos damos cuenta a veces como padres de qué manera estamos determinando por un juicio nuestro, por una idea nuestra de qué es lo mejor para ellos, coartando su propia libertad, su propio crecimiento, su propia madurez. He visto en otros casos a personas muy adultas hacerse cargo hasta de la carne que el hijo, ya padre de hijos adolescentes, tenía que llevar a su casa. Entonces, voy a esto, a que podemos colaborar con un hermano, con mi hijo. De hecho lo voy a hacer el día que necesite, el día que yo vea que necesite de mi apoyo económico, emocional, contención afectiva, lo voy a hacer. Pero otra cosa es estar en la obsesión de que mi hijo de 30 años, 35 años, es un minusválido, de que no puede valerse por sí mismo, de que no tiene la capacidad de superar un inconveniente que tenga en su vida con su familia, de que no pueda desenvolverse, de que no pueda superar el mal momento económico que está pasando, que a veces lo pasamos todos. No darle esa confianza para que él pueda resolver por él mismo sus conflictos, los problemas que tiene, es cortarle las alas, es coartar su libertad, es no reconocer que él tiene la capacidad tal como yo la tuve, porque es mi hijo. Si yo pude salir adelante, él también puede hacerlo. Si yo pude sobreponerme a los inconvenientes, él también puede hacerlo. Y muchas veces confundimos esto con querer ayudar. Y no está mal ayudar. Pero ayudar en la medida justa, siempre haciendo que mi hijo sea responsable y consecuente con las acciones y las determinaciones que toma. Y darle la posibilidad de que aprenda a pagar los precios que tiene que pagar por las elecciones que hace. Porque de esa manera es como mi hijo va a madurar. De esa manera es como mi hijo va a crecer, va a evolucionar y va a trascender él mismo sus conflictos. No sé si Noé o Marcos quiere aportar algo más a esto. Hola Eli, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué importante, Eli, esto que traes acá, hoy en este tema tan fundamental para la familia. Cuando hablamos de culpa, la culpa es una emoción que no nos sirve, ¿sí? No nos sirve para vivir, para avanzar, no nos sirve menos para criar a nuestros hijos. Tanto la culpa como el otro tema que hablaste, la vulnerabilidad, está contenida con muchas interpretaciones que no son ciertas, que muchas veces son tomadas como la verdad. Y muchas veces decimos,
no quiero ser vulnerable, o hablamos de vulnerabilidad pensando en los demás. O hablamos de vulnerabilidad pensando en los míos, pero nos olvidamos de nosotros, ¿sí? La vulnerabilidad tiene que ver con nosotros también, que lo que no estamos la vulnerabilidad lo que nos permite es reconocer nuestras limitaciones como personas, como mamá, como hija. Y es entrar y aceptar ese espacio de incertidumbre. Cuando aprendemos a vivir en la incertidumbre, yo puedo estar en paz, puedo pedir, puedo reconocerme que no sé. Y desde ese espacio no entro en la culpa. Porque en la culpa entramos cuando nosotros decimos que esto que hice estuvo mal, como si supiéramos que las cosas tienen que ser de una manera. Somos seres distintos, no hemos ido a escuelas para ser mamás, no nos hemos formado. Entonces, aprender a vivir desde la vulnerabilidad es vivir desde la compasión con nosotros mismos, porque nosotras mismas un día estuvimos jugando con muñecas, al otro día nos enamoramos, al otro día tuvimos hijos. Entonces, ¿dónde podemos decir o dónde hemos aprendido a mirarnos a nosotros y sentir esa culpa, ¿no? Entramos en la culpa cuando nosotros decimos que esto tendría que haber hecho, aquello, si hubiera tomado esta decisión hubiera sido distinto, si hubiera sido madre a mis 15 años hubiera sido distinto, y tendría hijos menores, hijos todos adultos. Y si tenemos hijos cuando somos muy jóvenes decimos, bueno, me truncó la vida, la adolescencia, ¿sí? Entonces, estos temas que está tratando Eli están muy, muy relacionados, porque si no aprendemos a vivir desde la vulnerabilidad, entramos en la culpa y en el apego, como nos planteaba Eli. ¿Sí? Nos planteaba esto del que es el apego, también, ¿no? El primer paso para salir de eso, aquello que yo estoy apegada, es reconocer primero a qué estoy apegada. ¿Sí? Y después tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con esto de pagar los precios. ¿Sí? Si yo he decidido en un momento de mi vida estudiar o no estudiar, trabajar o tener hijos, en ese momento lo he decidido. Entonces, aceptar que yo en ese momento he tomado una decisión es también aceptarme a mí, y eso también es vivir en la vulnerabilidad. ¿Sí? Reconocerme que hoy estoy pagando unos precios por esa decisión. Y cuando hablo de pagar los precios, no tiene que ser visto como un castigo, sino como una consecuencia, que eso nos lleva a la madurez. ¿Sí? Entonces, esto muy importante, Eli, porque yo juzgo desde mi mirada de coach que si nosotros nos vivimos en esta emoción de la culpa,
de alguna manera estamos enseñando también a nuestros hijos qué es la culpa o cómo se vive la culpa, ¿sí? Entonces, es aceptarnos que lo que tomamos en ese momento, lo que vivimos en ese momento, fui yo con todas las herramientas que tuve, que hoy puedo vivir desde el presente, puedo ser otra mamá. Para mis hijos ya adolescentes, para mis hijos niños, hoy soy esta mamá. Y no va a haber otra, porque no van a tener otra mamá. Entonces, también esto, ¿no? De vivir mi vulnerabilidad desde la compasión, esto soy yo, esto es lo que hay, es lo que hubo en ese momento, cuando tomé las decisiones. Entonces, ahí nos sale el apego, ¿sí? Porque si no, lo que sí estamos apegados a un resultado, como si fuéramos máquinas. Y no, nos olvidamos que todo el momento estamos en constante cambio, en constante crecimiento. Nuestros hijos también. Si hoy hoy tenemos un hijo de una u tal manera, no sabemos qué es lo que puede llegar a ser, no tenemos asegurado el futuro de ellos. Podemos educarlo con todas las herramientas y juzgar que hicimos todo lo mejor para ellos, y eso no nos asegura que puede o no salir bien la situación, o sea, según nuestra mirada, porque la mirada quizás para ellos va a estar bien, pero nosotros somos los que hacemos el juicio, la interpretación, o tenemos ese pensamiento de que está bien o está mal. Eso. Quería Gracias. sí. Genial. También me gustaría agregar algo, aportar algo. Estuvo hermoso, Eli, lo que planteaste de la culpa, que también lo dijo Noemí, que lo importante es empezar por nosotros mismos, empezar por nosotros, reconociendo, ahí es donde entra la vulnerabilidad, reconocernos a nosotros ignorantes, que no sabemos, que que somos nosotros los que, el cambio empieza por nosotros. Y a veces las mamás creemos que hay que cambiarlo. Yo lo traigo a mi hijo para que me lo... Acá no, es mi hijo, él es... Mi hijo, o sea, a veces estamos acostumbrados, él es el que se porta mal, él es el que... Y en realidad no hacemos esa mirada, esa introspección para nosotras mismas. Entonces, y bueno, y con estas herramientas de coaching es lo que nos ayuda a mirarnos, no desde la culpa, pero sí desde la responsabilidad, a vernos, a aceptarnos desde la vulnerabilidad y a desapegarnos hasta del prejuicio del qué dirán, porque a veces ser mamá, o sea, yo fui mamá jovencita a los 19 años, entonces me importaba qué decía mi papá, qué va a pensar mi papá, qué va a pensar mi mamá, de mi maternidad, de cómo yo me comporto como madre, qué va a pensar el vecino, qué van a pensar mis colegas. Yo soy docente y a veces es como que a veces uno plantea el ser mamá desde la opinión de los demás y no desde mi opinión. Entonces llegar a esa reflexión también de decir, bueno, yo soy mamá, ¿para quién soy mamá? ¿Para mis hijos? ¿Para mi familia? ¿Para los vecinos? ¿Para los amigos? Entonces estas cuestiones del qué dirán, qué van a decir de mí como mamá, también son prejuicios, cuestiones que yo por lo menos las he trabajado mucho en la escuela, y también, o sea, lo pongo como aporte, que me liberé de mucho peso, ¿no? Mucho peso, o esa culpa, esa emoción que se genera por estar pendiente de las opiniones de los demás. Bien. Yo para sumar algo, Eli, no sé si me das permiso. Sí, por supuesto, Marco. Yo creo que
partiendo de los temas que mencionaste, desde la culpa, desde la vulnerabilidad, y tomando en cuenta que el tema que tratamos es esto como la madurez de nuestros hijos, poder comenzar a mostrar que las decisiones que nosotros hemos tomado eran una prioridad para la supervivencia, en este caso del clan, para poder darle todos estos beneficios que queríamos a nuestros hijos, o lo que queríamos conformar en nuestra familia, también nos va haciendo responsables de estas decisiones, como lo mencionaba Noemí, y mostrarles que esto de la vulnerabilidad, o que de la culpa, accionar desde la culpa a veces nos impide continuar avanzando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la sensación de que hemos fallado, y desde la culpa pasamos a la angustia, ¿sí? No queremos volver a fallar, no queremos volver a descuidar por ahí a la familia por tantas horas de trabajo, y vamos generando una contradicción por ahí que las pueden apreciar nuestros hijos, esto de decir, bueno, querés estar con nosotros, pero estás todo el día trabajando, digamos. ¿Cuál sería la idea? ¿Sí? Y saber actuar desde esta responsabilidad de saber cuáles son mis prioridades. Porque la madurez, lo hemos trabajado un poco con Daniel, en primera instancia es saber que las decisiones que yo tomo, soy responsable de estas consecuencias que aparejo en adelante, ¿sí? Sin pensar en lo que podría pasar o lo que podría haber hecho. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir anclados en esta incapacidad de acción, en esta incapacidad de decisión, y vamos a volver a pedir ayuda, que es el otro punto de lo que representa la madurez para nuestros hijos, poder despedirnos de nuestros padres, ¿sí? ¿Y qué significa despedir? Es dejar de pedir que una aprobación, dejar de pedir que ellos me resuelvan los problemas, sino hacerme cargo de estas decisiones que yo elijo, ¿sí? Sin tener en cuenta que ellos van a estar para ayudarnos si nos va mal, sino saber qué pasa si yo hago o elijo mal, cómo yo me hago responsable, qué aprendizajes hago de esto. Porque si no, vamos a seguir socorriendo, porque ya cuando pasa el tiempo, como sentimos que no hemos estado en su momento, creemos que necesitamos estar cuando ya son grandes, y a veces los seguimos malcriando, seguimos tomando decisiones aún estando ellos de pareja, ¿sí? Y queremos intervenir para ayudarlos, pero a veces le seguimos quitando este poder de decisión, esto que ya nos dejen de pedir. Y se ve muy reflejado, no sé, Eli, si vos tenés nieto o no, que vos querés darle toda la contención a tus nietos que no pudiste darle a tus hijos, ¿sí? Porque en algún punto también ellos dejaron de pedirte, no de ignorarte, no quiero tomar esto como que ya le ignoran a él, ¿no? Sino que ya no están buscando esta aprobación, ¿sí? Esta aprobación de que si yo lo elijo, lo elijo de acuerdo a lo que piensa mi mamá, sino a mis propias experiencias, a los aprendizajes que yo hago de ahora en adelante. Y esto es lo que concreta lo que sería la madurez, en base a soltar la culpa y vivir desde mis decisiones y pudiendo dar respuesta de eso, y de poder soltar o despedirme de mis padres, ¿sí? Y hacerme cargo de lo que yo elijo. Así que para sumarte eso, me encantó tu taller, y antes que terminemos, bueno, decirles que desde la escuela, no sé si querés aportar algo más, Eli. No, agradecerle Marcos, Noé y María Gabriela por sus grandiosos aportes. Me encantó esto de traer el tema de despedir, de dejar de pedir, y que tiene que ver con la madurez completamente, tiene que ver con la madurez, el dejar de pedir, el aprender a hacerme cargo de mí mismo, y solamente acotar que con esto del apego que yo quería traerles hoy, era querer mostrarles el apego como valerme
de personas o cosas para juzgar que yo así tengo valor. Entonces, ¿qué es lo que me hace cuando yo juzgo que yo soy por mis hijos? Es cuando estoy apegada a mis hijos. Cuando yo juzgo que soy por el anillo que tengo, estoy apegada al anillo que tengo, y si no tengo el anillo no soy. Totalmente. Entonces, es lo que quería traerles para mostrarles con el tema del apego. Gracias, y bueno, Marco, te dejo para que vos ofrezcas todos los regalos que tenemos. Ok, bueno, quedan 2 minutos antes que terminemos la jornada de hoy, así que les voy a pedir a todos los que recién participan por primera vez o que no han podido acceder por ahí durante las semanas anteriores a estos regalos que damos de la escuela, que nos dejen su número de teléfono ahora en estos 2 minutos antes que terminemos, porque tenemos 2 regalos. Primero, una sesión personal que va a estar a cabo o va a ser llevada a cabo por los coaches de la escuela, ¿sí? Ahí lo tienen a Eli, a Romy, a Mari, Noé, Tere, ¿sí? que van a estar a cargo de este tipo de conversaciones. Yo estoy haciendo el cierre, Noemi. Y segundo, vamos a brindarles lo que es un webinar, que es una de las clases que da nuestro máster coach Rubén Orsuza, sobre uno de los temas que por ahí a mí me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes, pero tiene que ver con esto de la felicidad, qué representa la felicidad para nosotros o qué es la felicidad para nosotros, y también qué es el coaching para nosotros, que nos va a permitir también comenzar a adquirir por ahí, no herramientas, sino en primera instancia un cambio de observador. Si nosotros siempre trabajamos desde este cambio de observador, sabiendo que podemos comenzar a distinguir nuevas posibilidades, comenzar a ver nuestros procesos, a reflexionar sobre estos, como lo hizo Eli, porque todos hemos llevado a cabo aprendizajes a lo largo de nuestra vida que hoy nos sirven o hoy nos terminan de concretar como las personas que somos, pero nunca hemos reflexionado sobre este tipo de aprendizaje. Así que mi invitación es, bueno, que nos dejen su número de teléfono y que puedan también acceder a estas webinars y a las facilitaciones personales de los coaches de la escuela. Y si tienen algún comentario, perdón, Marco, sí. Si tienen algún comentario respecto de lo que se llevan o qué les pareció el taller de esta tarde, me encantaría, obviamente, que nos den alguna opinión. Por supuesto. Un rescate o alguna duda. También, sí, les voy a pedir que nos escriban en el chat o habiliten su micrófono y compartan esta inquietud, esta reflexión que se llevan hoy a su vida y vamos cerrando el taller. ¿Les parece? ¿O lo hemos dormido? Porque veo que todas las cámaras están apagadas. Si no, vamos a hacer como en las clases, Noemí, si querés te habilito el múltiple, la dedocracia, y vamos preguntando, porque si no es una interacción entre nosotros. Lourdes. Lourdes, ¿te gustaría compartirnos algo del taller, algún rescate que quieras hacer al respecto? Bueno, buenas tardes a todos los coaching. Estuve un poquito tarde hoy, pero sí me gustó el taller. Bueno, hablando de lo que dijo la señora del taller, la que hizo el taller hoy, el tema de apego. Muy bueno es ese tema, porque nosotras las mamás nos cuesta mucho el desapego de nuestros hijos. Y me gustó el taller, me gustó bastante. Y bueno, uno como mamá se siente identificada. Claro. Bueno, eso quería decir. Genial, Lourdes, muchas gracias. Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguien más? Si no, no sigue con dedocracia. A ver, vamos a Miriam. Muy buenas tardes, Miriam.
Se durmió Miriam, no le gustó. Aurelia también la tenemos acá cerca. Me gustaría que compartas algo que te haya hecho sentido, algo que te lleves, algo que te... alguna pregunta. Aurelia no está. Aurelia, en el chat, por favor. Ah, es genial. Alguien. Una pregunta. ¿Cómo trabajo el desapego? Dice Aurelia. Genial. Eli. Bien. El desapego son pequeños ejercicios, ¿sí? Y yo como mamá, son vivir etapas. Cuando eran niños, te decía, necesitaban mucho de mi cuidado y de mi protección. Cuando fueron creciendo, esa protección ya no era tanta, era más bien el acompañamiento. Y ver a mi hijo, que ya ha crecido, es también aprender a ver sus capacidades, aprender a ver que no es el bebé que necesitaba de mi protección, que no es la persona que a la que yo tenía que asistir constantemente porque no podía hacerlo. Entonces yo lo relaciono a esto de el verlos crecer y dejarlos madurar, confiar en que ellos tienen la capacidad primero para tomar decisiones y después para hacerse cargo de las consecuencias o de las cosas que tengan que ver con la toma de decisiones. Hacerlos responsables. Yo por ahí, para sumarle, creo que en este punto, como a veces nosotros nos ocupamos de qué le pasa, o qué necesita, o qué tiene que hacer, o qué no hace, o por qué no hace, yo lo relaciono mucho con uno de los ejemplos que le había tomado a Marcelo, que él lo veía como que se angustiaba porque no sabía cómo hacer para entretener a su hija cuando estaba aburrida, ¿sí? Y no es su responsabilidad sacarla del aburrimiento, es la responsabilidad de nuestros hijos, como así también de ocuparse de ellos, de las cosas que si no tienen nada que hacer, bueno, ver qué posibilidades ellos crean y no generarlas nosotros, porque si no también le estamos quitando esa capacidad creativa, esa capacidad de comenzar a ocuparse de sus intereses, de sus emociones, de sus frustraciones, ¿sí? Esta posibilidad de que ellos lo comiencen a identificar y hacerse cargo, pueden ser chicos o no, pero comenzar a distinguir este tipo de situaciones también va a generar ese desapego que buscamos a veces en los padres, ¿sí? Que nos resuelvan las cosas, que estén siempre para nosotros, o que estén cuando yo lo necesito, sabiendo que ellos pueden ser una posibilidad para resolver todas estas inquietudes que tienen. Gracias, Marcos. De nada. Te sumo ahí, Eli, algo. ¿Sí? Que para desapegarse, bueno, es vivir la vida desde aceptando las pérdidas, ¿sí? Porque eso es lo que muchas veces no nos permite soltar, porque por miedo a las pérdidas, ¿sí? Juzgamos, o sea, es aprender también, es aprender a vivir desde la incertidumbre, aprender a vivir desde la no preocupación sobre los resultados. ¿Cuáles serían estas Sino pérdidas que me hacen mención, Noé? las pérdidas en cuanto a los resultados, ¿sí? Por ejemplo, no puedo
dejar que mi hijo crezca porque tengo miedo que él se equivoque. ¿Sí? Entonces, es el miedo a las pérdidas, ¿sí? Pérdida de identidad, pérdida de valor como persona, o sea, miedo a perder algo es lo que muchas veces nos lleva a pegarnos a las cosas. Es mi conclusión. ¿Me das Sí. permiso, Eli? Sí, Sí, cómo no, Carlito. Carlito, por supuesto. Me encanta lo que dijiste vos cuando estabas hablando del proceso. Que comenzaste hablando de la niñez, de cómo nosotros vamos cuidando a nuestros hijos, cómo nosotros estamos pendientes de nuestros hijos. Estamos pegados a eso, que no le pase nada, que no se equivoquen en nada, y ese proceso naturalmente va cambiando. Eran niños, comienzas a ser adolescente, se convierten en jóvenes y después grandes. Y soltar, para mí, es permitir que ellos crezcan. Soltar para mí es soltar el deseo con la cual estaban viviendo constantemente, yo vigilándolo en todo. Desapegarse es para mí también permitirlo que se equivoquen, permitirlo que ellos maduren, que ellos crezcan. De esa forma yo voy soltando. ¿Por qué? Porque le voy dando libertad que ellos van necesitando como para poder salir a esta vida. Porque la mamá, el papá no son eternos. Porque ellos, son otra persona. Y como otra persona van evolucionando, van creciendo, van madurando. Ahora, desde mí como papá, yo tengo que empezar a dar todas esas etapas, paso a paso, ir soltando las etapas y empezar el desapego. Empezar el desapego, ¿para qué? Porque si no van a tener 35, 40 o 50 años y van a necesitar el papá. Si yo no lo permito que ellos crezcan despacito, paso a paso, de acuerdo a sus tiempos, entonces van a vivir siempre dependiendo de. Entonces, yo suelto y desapego, paso a paso. Gracias, Eli. Gracias, Carlitos. Excelente tu aporte. Muchas gracias, Noé, Marcos. Bueno, No, por favor. A vos, Eli. Bueno, Gracias. llegamos entonces al final del taller. Le damos las gracias por haber participado y bueno, los esperamos mañana a las 5 de la tarde, en la última semana de lo que es este coaching de acción que tenemos. Y bueno, reitero mi agradecimiento, gracias a Eli y gracias a todo el equipo por haber participado. Nos estaremos viendo la próxima entonces. Saludos. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Buena tarde para todos.